Muy bien, pues un poco siguiendo con la línea de la semana pasada, vamos a ver tumores ginecológicos. Si hablábamos la semana pasada de un tumor que conocen muy bien por toda la parte de las vacunas y que afecta a gente joven, el cáncer de endometrio en realidad es el tumor que vamos a estar viendo hoy día con las pacientes que tienen, que es, como digo yo, de los países desarrollados, ¿no? Es un tumor que cada vez va a tener una tendencia a un crecimiento, lo vamos a ver ahora aquí en estas gráficas, en las cuales, pues como ven, la incidencia no es que esté aumentando, pero en comparación a cervix en Norteamérica está incrementando y también su mortalidad. Si bien es verdad que le pasa un poquito al de cervix, en etapas tempranas, que es la mayoría de los diagnósticos sangrados posmenopáusicos, tiene una buena tasa de sobrevida, pero en tumores localmente avanzados, pues básicamente lo que hace es copiar los tratamientos de cáncer cervicouterino y vamos a ver algunas novedades. Así como tópicos generales, como les digo, es el tumor del siglo XXI. A nivel mundial es el quinto más común en mujeres, es del 2 al 3%, pero es el primer tumor ginecológico en Estados Unidos y en países desarrollados. En México es el sexto lugar. Si lo comparan, pues de 400.000 a 6.000, básicamente hay una infraestadificación y tiene dos factores de riesgo que en México pues, se convierten en factores endémicos como es la obesidad y el incremento de la edad media. Anatómicamente debemos de recordar que el endometrio pues básicamente es una de las capas del útero, ¿de acuerdo? Va a estar relacionado con el cuello cervical y con la vagina, con los anejos y vamos a ver también los ovarios. En cuanto a la diseminación linfática, que eso es algo que necesitamos saber para realizar una muy buena linfadenectomía, una técnica quirúrgica, y también para radioterapia, pues vamos a ver que la diseminación directa es a los ilíacos externos, también a los internos, de ahí a la ilíaca común, ¿de acuerdo? Solamente cuando tenemos, recuerden, afectación, si no tenemos afectación de vagina, no se van a ir directamente a los inguinales, con lo cual es muy difícil que en tumores ginecológicos o prácticamente en cualquiera de pelvis que no sea incluso recto inferior, vayamos a tener accesible en la exploración física algún ganglio, ¿no? En cuanto a los patrones de diseminación, algo muy importante que se va a considerar dentro de la estadificación, que es una de las cosas características del cáncer de endometrio, es que sabemos que el patrón de invasión con afectación linfovascular o linfática es un factor de riesgo. Este dato, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Pudiera ser en la biopsia o en el PET? Estos patrones, cuando hablamos de invasión linfovascular o diseminación Ah, no, linfática, ahí sí sería biopsia. exactamente. Muy bien, claro. Digo, porque justamente por eso hago la pregunta, porque de repente es algo que para mí es muy obvio, pero son factores que vamos a tener en el reporte de patología casi siempre. En la biopsia depende de cuánto sea el volumen, pero y nos va a hablar del patrón de metástasis, ¿de acuerdo? Si va a ser de forma ordenada a ganglios o linfática. Luego va a pasar, si ya rebasa la serosa, va a ser transperitoneal y puede tener una extensión directa, ¿de acuerdo? A vejiga y recto, muy parecido a un cáncer cervicouterino. ¿Cuál es la probabilidad de que se tengan afectados los ganglios? Pues como podéis ver, para los ilíacos internos y los regionales, de un 70 a un 60% y básicamente más que irse hacia abajo, recuerden que van en dirección retrógrada, ¿no? Va a ir a ilíaco común y esta región, ¿cómo se llamaba? Ganglios, lo vimos la semana pasada. ¿Hipogástricos? Y casi, que antes habíamos dicho que en CACU había que hacer una laparotomía, se llaman retroperitoneo este espacio, ¿de acuerdo? Es la aorta infraabdominal hasta la ilíaca común.
En cuanto a los síntomas, pues vamos a tener que la mayoría de las pacientes, y es mucho más fácil de identificar este sangrado porque es en pacientes principalmente pues, menopáusicas, con lo cual pues, cualquier sangrado pues, menopáusico no es normal y aunque sea perimenopausia, pues debemos de indicar a las pacientes que vayan a consulta dolor pélvico, molestias urinarias o dispareunia. En cuanto al diagnóstico es un poquito más difícil. El Papa Nicolau no tiene tanta sensibilidad solamente, y especificidad. Como ven, la especificidad baja fundamentalmente, sustancialmente hasta un 40%. En CACU estábamos hablando de un 80%. El pretin es más sensible y la biopsia pues es, digamos, la prueba gold estándar. Por desgracia, como les digo, muy poquitas pacientes se les realiza el diagnóstico. Suele ser hallazgo de pacientes que tienen sangrados, se les diagnostica muchos sangrados o unos miomas y cuando ya hacen la histerectomía es cuando se encuentra. De ahí que vayamos a ver ahora un poquito más adelante que hay una clasificación, una estadificación per se, que es una cirugía incompleta. O sea, si tú tienes una histerectomía simple, estamos hablando de un paciente que vamos a tener que estadificar de una manera o manejar de una forma independiente. Como veníamos hablando, el diagnóstico va a ser basado en biopsia, un curetaje, un ultrasonido transvaginal, una tele de tórax, laboratorios, si tenemos sospecha de una etapa localmente avanzada, cistoscopía o rectosigmoidoscopía. Recordar que siempre en pelvis vamos a pedir una resonancia para poder ver si este paciente es una etapa localmente avanzada y la tomografía tiene un uso bastante limitado, solamente en tumores localmente avanzados para descartar ganglios. El subtipo histológico más frecuente es un adenocarcinoma en el 75% de los casos. Vamos a hablar si es grado 1, 2 o 3 y en realidad, pues fíjense qué diferencia hay, ¿no? En patología es bastante gráfica el diagnóstico. Se basa también en lesiones precancerosas. Podemos llegar a tener pacientes que tienen, previo a tener un tumor, lesiones precancerosas tipo hiperplasia, simples y complejas, atípicas, simples o complejas, y la probabilidad de que una hiperplasia simple o compleja desarrolle un cáncer es de un 1%, si ya es atípica de un 8 hasta un 30%. Y también vamos a estar determinando, aparte de la invasión linfovascular, anótense otro factor que es afectación más del 50% del miometrio. ¿Y eso cómo se mide? ¿Cómo sabemos el 50%? Ese tipo de tumores, acuérdense, cuando vimos TNM, ¿se acuerdan que el TNM normalmente la T se mide en el tamaño de la lesión? Aquí, ¿qué otra estructura se mide por afectación en profundidad? Todos los tumores digestivos, ¿se acuerdan? Que se miden por afectación de la mucosa, submucosa, la lámina propia y la serosa. Aquí vamos a estar midiendo la afectación en profundidad, con lo cual, para decir que tiene más del 50%, debemos de tener el tamaño total y la afectación que tiene, si no, no podemos hacer el cálculo. Tenemos algunos tipos que son los atípicos, es el subtipo seroso, de células claras o escamoso, todos estos son de mal pronóstico. Y eso quiere decir que cualquier tratamiento que hagamos, digamos que solamente por tener este subtipo se van a pasar a un tratamiento, aunque sea en etapas tempranas, al tratamiento más agresivo posible. En cuanto a la estadificación, tenemos la más reciente es del 2018 y otra vez usamos la FIGO más que el TNM. Aquí tenéis la correlación con el TNM, pero como veis, en la etapa 1A pues vamos a tener una etapa que se diagnostica prácticamente con la cirugía, que no afecta a la mitad del miometrio o a más de la mitad. El 2 invade el estroma cervical, pero no se va más allá. Y la 3 es un localmente avanzado. La A invade el cuerpo uterino o los anejos, la B la vagina o los parametrios, y la C ya tiene que ver, igual que con el CACU, con los ganglios. C1 pélvicos, C2 paraórticos. Por eso os digo el nombre de retroperitoneo paraórtico, porque si no, no vais a identificar anatómicamente lo que os expliqué antes. Y el 4 igual, la afectación por contigüidad y la B metástasis a distancia. Debemos de registrar si son grado 1, 2 o 3. En todos estos, por aquí, hay que añadir 4A, G1, G2, G3. Y afectación endocervical glandular solamente dentro del cuello uterino, que es esta parte, es etapa 1.
ya no es etapa 2, son los cambios que hay. Y en la C es la parte de si tenemos en la invasión de parámetros, la citología es positiva. Cuando nosotros hacemos una histerectomía total, vamos a ver ahora que tiene un lavado peritoneal, entonces debemos de revisar también eso. Y como veis, pues la mayoría de estas etapas, hasta la 3B, en TNM también le corresponde una etapa clínica localizada. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. Muy bien. Bueno, esta es la del 2023, que es la última que tenemos, en la cual, como ven, hacen otra subclasificación en el 1A, y aquí hablan de si el paciente tiene afectación de menos de la mitad del miometrio con invasión linfovascular, extensa o focal. Entonces, por eso era importante, por eso os quería yo recalcar esta importancia. Y otra vez la afectación vascular como un factor que vais a ver, es que esto se empezó a integrar en esta parte que os dije de la evolución del TNM, en la cual si tenemos un factor pronóstico dentro de la medicina personalizada, pues debemos de incluirlo en la etapa clínica. Entonces va un poquito más allá de solamente estadificar anatómicamente a los pacientes. Entonces aquí, como veis, también vuelve a hacer diferencia entre micrometástasis y macrometástasis. Digo, esto es con mayor detalle, pero para que sepáis que son un poquito las grandes variaciones que tenemos. Y lo nuevo, que es esto último que ha salido y que no aplica en todos, es en etapas tempranas tenemos, después de la estadificación quirúrgica, la integración de la estadificación molecular. Esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, los subtipos moleculares, pero tenemos los de buen pronóstico, que es POL, y los de mal pronóstico. Entonces, la misma paciente con una etapa confinada del útero con extensión cervical, da igual el grado histológico, si tiene POL se queda en 1A, M molecular, pero si este paciente lo que tiene es un P53, pasa a ser 2T. Entonces, estos son, creo que, uno de los ejemplos que vais a estar viendo de cómo el TNM es dinámico, ¿no? De lo que hacíamos en el 2018 a empezar a integrar factores histológicos, y ahora en el 2023 pues ya se ha hecho este adendum porque estábamos esperando este artículo desde que casi yo terminé la residencia, pero bueno, ya por fin están implementando clínicamente. ¿Qué les pasa a estos pacientes de acuerdo a su etapa clínica? Como os decía, si el tumor es localizado, la probabilidad de sobrevida que no sea agresivo sin factores de mal pronóstico es de un 95%. Si ya tiene algún factor, es etapa 2, vamos a pasar a un 70%, si tiene metástasis de un 20%. Entonces, otro tumor en el que también vamos a tener un gran impacto en la estadificación clínica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué pacientes van a tener probabilidad de tener un tumor y que sea de desarrollar cáncer de endometrio, cambios hormonales, pacientes nuligestas, edad avanzada, obesas o el uso de tamoxifeno? ¿Os acordáis de cuál es el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio por el uso de tamoxifeno? ¿No os acordáis? Aprox de 5 a 7 veces más. Y esto es un muy gráfico, como se suele presentar como en factores de riesgo una prostituta para CACU y una monjita para endometrio, para que tengáis como el perfil. Entonces, en cuanto a clínicos, la raza afroamericana, de mal pronóstico, subtipos que no sean adenocarcinoma, invasión linfovascular, afectación en profundidad, etapa clínica, y las mutaciones que os dije. A nivel molecular, sobre todo, es el P53, inestabilidad microsatelital, HER2 y KRAS en menor importancia. Aquí también volvéis a ver cómo el grado histológico tiene un impacto, de ser grado 1 un 80% de sobrevida, a grado 3 un 58%, y los subtipos, pues en cuanto cambia, el de células claras es el de menor pronóstico. Antiguamente se dividían estas pacientes en 2 grados, en adenocarcinoma endometrioide tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es aquel, de buen pronóstico en pacientes más jóvenes, grado 1-2, y asociado a lesiones precancerosas.
El tipo 2 no tiene relación con exposición hormonal, intraepiteliales, son ya mayores, no endometrioide, etapa 3, grado 3 y etapas más avanzadas. Y tiene relación también con estas mutaciones, ¿de acuerdo? Estos subgrupos en los que en buen pronóstico vamos a tener el PTEN y en mal pronóstico, pues fijaros, el P53 de un 60-90%, IGFR, HER2 y CARRAS, y pues no hay tanta asociación, ¿no? con inestabilidad microsatelital o CARRAS como encontramos en los tumores digestivos. Pero hoy, todo este panel de mutaciones, ¿para qué creen que lo estamos utilizando en oncología? Y lo estáis viendo en las consultas. Para la terapia personalizada, ¿no? Si yo le pido a un paciente que sea EGFR, aunque sea endometrio, pues ya da igual que no tenga un cáncer de pulmón, le puedo usar su terapia. Tenemos algunos síndromes específicos, como el síndrome de Lynch, que está asociado también no solo a cáncer de colon, sino endometrio y ovario. Mujeres con más de 70 años con historia familiar y el tamoxifen, mire, 7.5 veces. Es que en algunos lugares pone 5 y otros hasta 7. Y esta es la parte que os digo de los subtipos moleculares, que siempre se me olvida poner la clasificación al principio. Tenemos el POL mutado, esto es el panel molecular, entonces tenemos el POL, la clase 2 de inestabilidad, clase 3 y P53 como peor pronóstico. Y de acuerdo a estas clasificaciones, pues ya se han hecho estudios que nos demuestran que estos son subtipos de buen pronóstico, intermedio y desfavorables en etapas tempranas. Y de acuerdo a eso, vamos a decidir diferentes tipos de tratamiento. Puede ser quirúrgico, radioterapia, quimioterapia y vamos a ver algunas indicaciones de terapia hormonal. En cuanto a cirugías, como os comentaba, pues muchas pacientes llegan a estas cirugías como hallazgo después de una histerectomía simple. Recordar que la total incluye el cuello uterino y la radical debe incluir el útero, todos los anejos, linfadenectomía y lavado citoperitoneal, del líquido peritoneal. Vamos a estar revisando, esto lo vuelvo a insistir porque es de las cosas que más nos interesa que sepáis, 4 factores en el reporte de patología para las pacientes localizadas de bajo riesgo: grado histológico, afectación en profundidad, invasión linfovascular y la edad. Y de acuerdo a eso se hace una escala. El grupo 0, que no tiene ningún factor de riesgo, es de buen pronóstico, entonces todo este paciente le operas, la probabilidad de recurrencia es de un 4%, lo dejas en observación. ¿Que tiene uno de esos factores? Se incrementa la probabilidad y vamos a dar radioterapia adyuvante. Ahora veremos de qué tipo. Y si tuviera 2 o 3, la probabilidad de recurrencia ya es de un 44%, con lo cual pues vamos a tener radioterapia adyuvante. Ahora vamos a discutir qué tipo. Pero este es uno de los estudios pioneros en el que por eso se estaba un poco haciendo la introducción antes de la importancia de estos factores. Ahora ya como salió lo molecular dejaron de tener importancia, pero pues todavía en México prácticamente se hace este estudio molecular en muy poquitas pacientes. ¿Cuál es el abordaje que tenemos para pacientes en etapa temprana? Una histerectomía total, hay que mirar el muestreo ganglionar y radioterapia adyuvante de acuerdo al riesgo. En etapas localmente avanzadas vamos a tener una cirugía citorreductora, vamos a necesitar radioterapia y quimioterapia adyuvante y vamos a ver que hormonoterapia no es en todos los casos. Hay mucha discusión sobre esta parte de terapia personalizada en endometrio, tiene que ver con el sobretratamiento. ¿A qué pacientes vamos a dar radioterapia y qué tipo de radioterapia? Si la vamos a dejar en observación, les vamos a dar braquiterapia y radioterapia externa con o sin quimioterapia. Digo, no tenéis que ser unos expertos de este tema, simplemente tenéis que saber que la probabilidad de los pacientes que estamos en etapa temprana y que son de bajo riesgo, pues tienen una probabilidad más o menos el grupo de pacientes que tenemos es la mitad, de intermedio el 30 y muy poquitos son de alto riesgo. Y como veis aquí, el alto riesgo solamente es por el subtipo histológico, ya te pasas a alto riesgo. ¿Qué hacen con este grupo de pacientes que yo os decía del PORTEC, de favorable, intermedio o desfavorable? Lo que ellos están estudiando ahora mismo, que acaba de salir este estudio el año pasado y ya están guías clínicas, es que aquellos pacientes de etapa temprana estuvieron comparando. A todos les dábamos braquiterapia cuando tenían bajo riesgo, por eso os decía.
alto riesgo, perdón, y por eso estaba la discusión sobre radioterapia, a quién es radioterapia externa. Aquí lo que ellos quisieron comparar es, ok, todos los que son alto riesgo, los comparamos braquiterapia versus, si son favorables, no les damos nada, si son intermedios, les damos braqui, y solo un pequeño grupo, que es menos del 5%, salió desfavorable, salió P53. Pero a esos, dentro de esta terapia personalizada, pues vamos a ahorrar a la mitad el tratamiento, al otro le vamos a dar braqui y a muy poquitas las vamos a dar un extra de tratamiento para que se beneficie. Estamos otra vez intentando subclasificar de acuerdo a los estudios. Hoy día en NCCN, como os digo, para poder clasificar a los pacientes, veis que se hace etapa clínica de FIGO, vemos los grados y se dan las opciones. Recordar que en NCCN, cuando no ponen nada entre paréntesis, es que la evidencia es categoría, medicina basada en evidencia, categoría 1. En este caso de grado 3, ponen categoría 2B para añadir quimioterapia. Pero en las demás todas son iguales. Entonces, a estas pacientes les puedes dar a este paciente observación de preferencia o darle braquiterapia si encuentras alguno de estos factores, como hemos visto antes, invasión linfovascular o más de 60 años. Y aquí podemos empezar a hacer lo mismo para ver si añadimos radioterapia externa. Y en el grado 3, pues hay una discusión por unos estudios que digo, pudiéramos estar toda la mañana discutiendo, porque hay como 4 estudios que llevamos dándole vuelta de 10 a 20 años que subdividen estos grupos, pero básicamente necesito que se queden con esta idea de grupos favorables, alto riesgo y bajo riesgo. Como veis aquí, cuando la etapa es localizada, aquí ya en la etapa 2 siempre vamos a dar radioterapia externa, braquiterapia y vamos a ver la terapia sistémica, y en localmente avanzada, pues cambiamos el orden, ¿no? La prioridad es la terapia sistémica con o sin radioterapia y braquiterapia. Este era el que yo os decía antes. Tenemos que tener en cuenta qué pasa con una paciente que tenemos que se ha operado pero que es incompleta. Si el reporte de patología nos dice que es una etapa 1 y no tiene ningún factor de riesgo, grado 3, que no tiene tampoco otro factor, la observamos. Si tiene algún factor de riesgo en etapa localizada, vamos a considerar estadificar para quedarnos tranquilos que los ganglios están negativos y le damos braquiterapia. Si ya tenemos cualquiera de estos factores de alto riesgo, aunque sea etapa localizada o etapa 2 en adelante, vamos a hacer imagen. Si es negativa, pues nos volvemos a este paso, y si tenemos sospecha, volvemos a operar y hacer tratamiento de acuerdo a la etapa clínica que corresponda de la adyuvancia. Pero fijaros cómo esto es, o sea, cuál es de frecuente para que en NCCN sea un abordaje, ¿no? Un algoritmo de abordaje. En todos estos estudios se llaman PORTEC, la mayoría de esto, que es Postoperative Radiotherapy en Endometrial Cancer. Lo que se intentó comparar es este estudio que os decía de radioterapia externa con quimioterapia, comparándola con radioquimioterapia seguida de quimioterapia adyuvante. En este estudio, lo que se encontró es un pequeño beneficio para estas pacientes que sobre todo eran de alto riesgo o localmente avanzadas, y desde entonces se utiliza. Hay mucha discusión sobre si usar la quimioterapia al principio y luego la radioterapia al final, porque clásicamente en endometrio hemos tenido mucho foco en el control local de las pacientes. Pero recordar siempre que si tenemos una paciente, y lo habéis visto aquí antes, ¿no? Si tenemos una paciente que es localmente avanzada, tiene más prioridad la parte sistémica, y si estamos pensando en quimioterapia, pero en una paciente en etapa temprana, yo pondría primero la radioterapia, pero no hay ninguna diferencia ni ningún algoritmo como tenemos tan claro en la parte de mama, por ejemplo. En cuanto a la parte de radioterapia, pues bueno, este es un campo de una paciente que ya habéis visto otras veces. Después de la simulación vemos la cajita pélvica y aquí, como tenía enopatías, tratamos retroperitoneo, les damos sus sesiones de radioterapia. Estos son los campos. La braquiterapia, como suelen ser pacientes operadas, normalmente es con un cilindro, que es esta parte. Y en cuanto a efectos secundarios, recordar que estas pacientes, cuando les damos tratamiento con radioterapia, lo que vamos a tener es, de acuerdo a la región que tratamos, efectos en abdomen y pelvis. Pueden ser pacientes que tienen náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea, cistitis y rectitis. Esta parte suelen ser asintomáticas. O sea, una cistitis se parece a una infección de orina, pero pues tú le haces un urocultivo y sale negativo, ¿no? Entonces se dan tratamientos antiinflamatorios. En algunas pacientes
que tengan afectación de vagina llegan a tener dermatitis. Esterilidad, pues digo, si les han hecho una linfadenectomía, pues sí o sí. Y más, o sea, se habla de impotencia en general, pero pues una disminución de la libido. En cuanto al manejo, pues lo que hacemos nosotros, y lo veis en consulta, es preparar a la vejiga a estos pacientes, vaciar el recto, y sobre todo en braquiterapia el riesgo que tenemos es que estas pacientes puedan desarrollar alguna fístula o temas de vaginosis, ¿no? Como infecciones de hongos o estenosis vaginal. Entonces, cuando terminan la braquiterapia, se les recomiendan unos dilatadores o mantener relaciones sexuales, ya que si no, estas pacientes se quedan con fibrosis y obstrucción del canal cervical y no las podemos hacer el seguimiento por exploración. En cuanto a la dieta, suele ser una dieta pobre en fibra, pues nada de refrescos, café, comida grasa, chiles o hidratos de carbono y pues bueno, hay que ir haciendo esos pequeños ajustes. Con las nuevas técnicas de radioterapia, la verdad es que muy pocas pacientes quedan con diarrea crónica, pero con técnicas antiguas de cobalto, pues van a haber pacientes que sí tienen una enteritis, que es muy parecido a una colitis nerviosa, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, si no, quisiera presentarles un caso clínico para estadificar y terminar hoy la clase si quieren. Todo bien, doctora. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos una paciente de 62 años, menopáusica, presenta un sangrado vaginal, tiene un índice de masa corporal pues obesa, diabética, hipertensa, un antecedente de madre con cáncer colorectal. ¿Cuántos factores de riesgo encontráis aquí a esta paciente? Tenemos la edad, que tiene 62 años, también vimos la parte de la obesidad. Y bueno, si hay antecedentes de cáncer, podríamos igual ver un poquito de la genética, pero pues como solo es un familiar, pues sí se puede investigar, pero tal vez investigar igual un poco más esa parte familiar. Puse 52 años por una parte que es joven, ¿no? O sea, es un antecedente de cáncer de colon por encima de 65 años, no te impacta tanto, pero 50 años sí es joven. Entonces, pues o sea, no lo vas a pasar por alto. Yo recomendaría volver y buscar a ver si tienen alguien más o incluso recomendar, si no hay nadie más, pues hacer una colonoscopía y revisar la parte genética. ¿Qué ponemos en los estudios? O sea, esta paciente, pues le hicimos un ultrasonido, su endometrio pues tiene un 15 milímetros, engrosado heterogéneo, eso es lo que te suele decir, el ultrasonido no nos suele dar mucha información. Ante la sospecha le hacen biopsia, un adenocarcinoma endometrioide grado 2. ¿Cuál es el subtipo histológico más frecuente? El adenocarcinoma, ¿no? Es correcto. Entonces, pues bueno, entonces tenemos 60 años, 15 milímetros, grado 2, subtipo frecuente, le hacemos una estadificación con tomografía, no se ven ganglios, y la resonancia nos habla de una invasión de más de la mitad, ¿no? Sin extensión cervical. Entonces, anoten todo eso de acuerdo a la etapa que hemos visto que le corresponde. Así, a grosso modo, os parece que es una etapa temprana. ¿O es localmente avanzada? ¿Un 1B? Vamos a ver si es un 1B. Pues es correcto, es un 1B porque aquí hemos estado viendo que los tipos histológicos no agresivos con invasión de más de la mitad y con o sin invasión linfovascular. No es 2 porque no tiene afectación del estroma cervical, eso lo decía la resonancia, ¿no? Entonces, para eso sirve. A este paciente, ¿qué otra cosa le haríais? Los marcadores. Es correcto. A este paciente hemos visto que, pues en realidad, en una etapa localizada, pues no amerita, ¿no?, avanzar. Ya tenemos suficientes estudios, pero la parte molecular sí nos va a ayudar a decidir su tratamiento.
y poder ver, una vez que decidamos el tratamiento, qué opciones le tocan. ¿Qué le propondríais a esta paciente en base a lo que hemos visto? Yo diría que una histerectomía. ¿Pero histerectomía simple o una total? Una total. Una total. Entonces, por eso, no, fijaros que ni siquiera os lo he puesto fácil, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera he puesto otro tipo de cirugía. O sea, ya tenemos una biopsia de que es un cáncer, lo mandatorio es hacer una histerectomía total. Y de acuerdo a los factores de riesgo que habíamos visto, los clínicos, que es el grado histológico, ¿cuál tiene? El grado histológico, ¿cuál era un factor de riesgo? ¿El grado 1, 2 o el 3? ¿El 2? Ella tenía un 2, pero como factor de riesgo es solo el 3. Entonces, este no lo tiene. ¿Tiene el factor de invasión miometrial más del 50? Sí tenía un 60, ¿no? Entonces, 1. Tiene invasión linfovascular, 2. Y tiene más de 60 años, 3. Entonces, esta paciente pertenece a este grupo. Entonces, sería candidata a un tratamiento adyuvante. Entonces, si es un 1B G2, aquí dice que es una paciente que podemos elegir braquiterapia, radioterapia externa lo podemos considerar si tiene más de 60 invasión linfovascular, u observación si no tiene ningún factor de alto riesgo. ¿Vosotros por qué os inclinaríais? Digo, no tenéis por qué. Por la braquiterapia. ¿Qué os parece que es más agresivo en el perfil de toxicidad? ¿Braquiterapia o radioterapia? Habíamos dicho que la radioterapia es un tratamiento más grande y la braquiterapia más localizada. Pues sí sería más agresivo la radioterapia que la braquiterapia. Exactamente, justamente. Entonces, los estudios que se hicieron al principio de desescalada comparando estas técnicas, antes se daba radioterapia y braquia a todas. Empezamos a darnos cuenta a qué pacientes solamente había que darles braquiterapia como una opción de un tratamiento menos agresivo, porque la braquiterapia solamente va a actuar cerca de la vejiga y el recto. La radioterapia externa sobre el intestino y va a tener más efectos. Entonces, por eso la tendencia es siempre que se pueda hacer braquiterapia. Lo que va a pasar, y pasa en México, es que la mitad de los centros de radioterapia no tienen braquiterapia. Entonces tienen que dar radioterapia externa a muchos pacientes por falta de acceso a recursos. Muy bien, pues si no tienen ningún otro comentario, quise terminar con esta parte porque creo que nos ayuda un poco a consolidar el conocimiento. Si no tienen más comentarios, nos vemos la próxima. Creo que en 2 semanas me toca. Sí, doctora, muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias. Bye. Gracias.